Vamos a ver la solución del parcial 3 del curso Precálculo de sección 29 del semestre 2020-10 en la Universidad de los Andes. Esto ya lo saben, las características del examen: se realizó en línea, tuvo en total 9 preguntas, la calificación mínima del examen era 0, la calificación máxima del examen era 6, aunque como ya saben, en la tabla simplemente se pasa de 0 a 5, si tienen más de 5 se corta y listo. Tipos de preguntas: tuvimos una pregunta de emparejamiento, tuvimos varias preguntas de completar múltiples espacios en blanco, tuvimos una pregunta de completar un espacio en blanco y tuvimos varias preguntas de zona activa. La primera pregunta: características de funciones, tipo de pregunta: emparejamiento, total de respuestas que había que dar 6, calificación total de la pregunta 1,8, eso es 0,3 por cada respuesta. Entonces, básicamente, como en buena pregunta de emparejamiento, hay dos columnas y hay que escoger quién va con quién, de la izquierda con la derecha. Entonces, en la izquierda están los nombres de las funciones y en la derecha la descripción, y en esta lámina están en orden aleatorio. Entonces, las funciones rápidamente: exponencial con base mayor que 1, exponencial con base menor que 1, cuadrática con coeficiente principal positivo y con coeficiente principal negativo, función logarítmica con base mayor que 1 y con base menor que 1. Y por ahora lo que quiero que vean estaba escrito un poco diferente que en el examen, pero en la derecha, que es donde están las descripciones, digamos, características de las funciones, está el dominio, el rango, está el crecimiento o el decrecimiento y está si es 1 a 1 o no. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decir, mire las funciones. Entonces, las exponenciales con base mayor que 1 y con base menor que 1. Ahí están los dos tipos. Entonces, los dos tienen dominio todos los reales. Los dos tienen rango de 0 a infinito abierto. Los dos son 1 a 1. Y la diferencia es que la exponencial de base menor que 1 es decreciente. La exponencial de base mayor que 1 es creciente. Si nos vamos a las cuadráticas, entonces ahí están dos cuadráticas súper típicas, dos parábolas. Cuando están dibujadas ya las llamamos parábolas casi siempre. Una de coeficiente principal positivo y una de coeficiente principal negativo. Entonces, las dos tienen dominio de todos los reales, las dos tienen un pedazo donde baja y otro donde sube, o donde sube y luego donde baja, como lo quieran ver. Las dos tienen la característica de no ser 1 a 1, y digamos que la gran diferencia es que en las de coeficiente principal positivo el rango es de un número hacia infinito, y en las de coeficiente principal negativo el rango es desde infinito hasta un cierto número, en este caso 0 por los dibujos que puse. Las funciones logarítmicas: entonces hay una con base mayor que 1, una con base menor que 1, también las cuatro cosas que estamos viendo. Dominio, listo, dominio de 0 a infinito, abierto en 0, las dos. Rango, las dos tienen rango todos los reales. 0, 1 a 1, las dos son 1 a 1. La gran diferencia: la logarítmica de base menor que 1 decrece, la de base mayor que 1 crece. Entonces ya con eso las podemos organizar y podemos decir, listo, exponencial con base mayor que 1, eso tiene dominio menos infinito a infinito, dominio de todos los reales, tiene rango solamente los positivos, es creciente y es 1 a 1. Y así con todas. Entonces, en esta lámina ya están organizadas. Lo de la izquierda con lo de la derecha están perfectamente ordenados. Pueden mirarlo con calma y ponerle pausa y devolverse un poco para que vean que coincide con las descripciones que dimos. Siguiente pregunta: propiedades de logaritmos. Tipo de pregunta: completar múltiples espacios en blanco. Total de respuestas que hay que dar 2. Calificación total 0,6, que es 0,3 por cada respuesta. La pregunta es: suponga que el logaritmo con la base a de b es igual a 21 sobre 10, a 21 décimos. Escriba el numerador y el denominador de la fracción más simplificada posible para el logaritmo con base a cubo de b a la 5. Esto es el logaritmo en la base a cubo de b a la quinta. Entonces, las respuestas se dan dos espacios, uno para el numerador y otro para el denominador. ¿Cómo se resuelve?
Entonces, una solución es darnos cuenta que la información que tenemos en el enunciado es el logaritmo en la base a de b. Entonces, hacer cambio de base y decir ese logaritmo que nos piden, logaritmo en la base a cubo de b a la 5, escribámoslo como el logaritmo en la base a de b a la 5 sobre el logaritmo en la base a de a al cubo, la propiedad de cambio de base. Luego, por propiedades básicas de logaritmos, logaritmo en la base a de b a la 5 es 5 por logaritmo en la base a de b, mientras que el logaritmo en la base a de a al cubo es directamente 3. Entonces esto es 5 tercios, el 5 y el 3 que salieron en la línea anterior multiplicado por 21 décimos, que es el logaritmo en la base a de b, y se simplifica y da 7 medios. Otra forma de hacerlo, aprovechando que sabemos cosas de los talleres, es decir directamente, hay un taller en el que nosotros dijimos que el logaritmo donde la base tiene un exponente y la cosa sobre la que vamos a hacer el logaritmo tiene un exponente, se pueden sacar esos dos exponentes. Entonces, logaritmo en la base a cubo de b a la 5, saque el 5, saque el 3, sale 5 tercios, por el logaritmo en la base a de b, y eso, como les decía, lo sabemos de los talleres, está en el taller conceptual 12, y eso es entonces 5 tercios por 21 décimos, a lo mismo que habíamos llegado en el penúltimo renglón de la primera versión, y eso es 7 medios al simplificar. Entonces ya tenemos la solución. Sigamos. Siguiente pregunta. Constantes en una función exponencial, también es de completar múltiples espacios en blanco, dos respuestas en total para calificación 0,6, 0,3 por cada respuesta. Entonces tenemos el enunciado, considere la función exponencial f de x igual a k multiplicado por a la x para algunos valores de k y a. Se sabe con seguridad que a es positivo. Si se sabe además que f de 1 es 30 y que f de 3 es 750, entonces se deduce que k es igual a llenar el espacio, a es igual a llenar el espacio. Entonces esto también es de un taller, esto estaba en el taller operacional 11, más o menos parecido. Entonces básicamente lo que uno hace es decir, listo, mire, como f de x es k por a la x, entonces f de 1, que por un lado decíamos que es 30 en los datos del enunciado, por otro lado es k por a la 1, mientras que f de 3, que en el enunciado decíamos es 750, también es k por a la 3. Entonces, por una parte, f de 3 sobre f de 1 va a ser k por a la 3 sobre k por a la 1. Las k se van a cancelar, las a se van a asociar y por propiedades exponentes eso da a cuadrado. Por otra parte, f de 3 sobre f de 1, el mismo f de 3 sobre f de 1, también es 750 sobre 30 números, y eso es 25. Entonces, f de 3 sobre f de 1 es a cuadrado y también es 25. Eso quiere decir que a cuadrado es igual a 25. Y como a es positivo, a es igual a 5. Es importante que sepamos que a es positivo porque si no podría ser a igual a menos 5. Pero bueno, ya sabiendo que a es igual a 5, entonces aprovechamos que f de 1 es k por a la 1, o sea, básicamente k por a. Entonces, si k por a es 30, quiere decir que 5k es 30 y entonces k es 6. Y listo, tenemos las dos respuestas. Siguiente pregunta, el vértice de una parábola es también de completar múltiples espacios en blanco, dos respuestas, calificación total 0,6, 0,3 por cada respuesta. Complete correctamente la frase al graficar y igual a menos 2x cuadrado más 12x menos 7. El vértice es el punto y entonces es un punto, dos coordenadas x y y las dos están en blanco y es lo que hay que llenar. Entonces para resolverlo decimos, bueno, pues compare menos 2x cuadrado más 12x menos 7 con la estructura típica ax cuadrado más bx más c, y entonces tenemos que a es menos 2, b es 12 y c es menos 7. Y entonces luego decimos que la fórmula para la coordenada x del vértice, que usualmente es lo que llamamos h, porque generalmente el vértice lo llamamos el vértice como coordenadas h, k. Entonces la fórmula dice que h es menos b sobre 2a, que en este caso con los números que tenemos es menos 12 para menos b, y el sobre 2a entonces vamos a tener 2 por menos 2, o sea menos 12 sobre menos 4 y eso es 3.
Para la coordenada y, cogemos ese 3 y lo empacamos en la expresión original, quiere decir básicamente ese valor de h que conseguimos, que es 3, lo utilizamos como valor de x en la expresión, y entonces tenemos menos 2 por 3 al cuadrado, más 12 por 3, menos 7, o sea, menos 18 más 36 vamos en más 18, menos 7 vamos en 11. Entonces, 3,11 sería el vértice. Pregunta composición de funciones dadas en tablas, también es de completar múltiples espacios en blanco, en este caso 4 espacios. La calificación total 1, 2, de nuevo 0, 3 por cada respuesta. Entonces el enunciado, la siguiente tabla presenta información sobre las funciones f y g. Encuentre los valores de las siguientes expresiones: f compuesto g de menos 3, f a la menos 1 compuesto g de menos 1, f compuesto g a la menos 1 de 1 y finalmente f a la menos 1 compuesto g a la menos 1 de 3. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, ¿cómo se hace f de g de menos 3? Entonces lo primero que tenemos que decir es, listo, ese f compuesto g de menos 3 es f de g de menos 3. Entonces lo que preguntamos primero es cuánto vale g de menos 3. Entonces vemos la tabla. Cuando x vale menos 3, ¿cuánto vale g de x? Entonces por eso tienen ahí las flechas dibujadas que dice pasando de x a g de x es mirando hacia abajo. Entonces de menos 3 pasa a menos 4. Eso quiere decir que f compuesto g de menos 3 es f de g de menos 3 y eso es f de menos 4. El g de menos 3 ya nos da menos 4. Y entonces f de menos 4, volvemos a la tabla. Cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale f de x? Entonces miramos en la columna de x igual a menos 4 y f de x nos está dando menos 1. Entonces la respuesta final nos va a dar que f compuesto g de menos 3 es f de g de menos 3, eso es f de menos 4 y finalmente eso es menos 1. Veamos otro más con detalle y luego los otros dos más rápido. Acuérdense que eran 4 espacios. Y el siguiente que vamos a ver con detalle es porque ya tiene una función inversa. Entonces queremos ver cuánto da f a la menos 1 compuesto g de menos 1. Entonces f a la menos 1 compuesto g de menos 1, de nuevo cambiamos la notación de composición por notación de una función dentro de otra. F a la menos 1 de g de menos 1. Entonces, primer paso, ¿cuánto da g de menos 1? Entonces, igualito a lo que habíamos hecho antes. Cuando x vale menos 1 arriba, entonces g de x en la fila de g de x vale 2. Eso quiere decir que f a la menos 1 compuesto g de menos 1 es f a la menos 1 de g de menos 1 y eso es f a la menos 1 de 2. Y aquí es donde viene la parte que es diferente al ejercicio anterior, y es que para encontrar f a la menos 1 de 2 lo que tenemos que hacer es devolver el proceso, que quiere decir que vamos a mirar qué columna tiene a 2 en la fila de la f, ya no en la fila de la x solamente, y vamos a ver eso de cuál x viene. Entonces cuando f de x vale 2, x vale menos 3, entonces la función inversa de 2, la f inversa de 2 es menos 3, y por eso nuestra respuesta final es menos 3. Entonces con eso los otros dos relativamente rápido. F compuesto g a la menos 1 de 1 es igual a f de g a la menos 1 de 1. Entonces g a la menos 1 de 1 es buscar en la fila de g donde está el 1 y el 1 está debajo de x menos 2. Entonces g a la menos 1 de 1 es menos 2. Entonces f de menos 2 y eso da 4. Y finalmente f a la menos 1 de g a la menos 1 de 3. Entonces eso es f a la menos 1 de 1, porque g a la menos 1 de 3 da 1. Podemos buscar la g donde vale 3 y efectivamente eso es debajo de x igual a 1. Y luego f a la menos 1 de 1 buscamos donde dice f1 y f dice 1 debajo de 2, entonces por eso 2. Siguiente pregunta, cálculo de inversa, tipo completar un espacio en blanco. Entonces ya vamos a tener una pregunta de un solo espacio en blanco. Total de respuestas entonces 1 y la calificación 0,3. Y la pregunta es, sea f de x igual a 4x al cubo más 18, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de menos 14? Y llenar el espacio. Entonces, encontrar f a la menos 1 de menos 14,
es lo mismo que decir qué valor de x hay que meter para que el resultado de f sea menos 14. Entonces la ecuación f de x igual a menos 14, que en este caso por la formulita que conocemos, por la expresión que conocemos para f de x, quiere decir 4x al cubo más 18 igual a menos 14. Entonces despejamos. 4x al cubo más 18 es menos 14, eso quiere decir que 4x al cubo es menos 32, eso quiere decir que x al cubo es menos 8 y eso quiere decir que x es igual a menos 2. Entramos entonces a las preguntas de zona activa. Esta es una pregunta que tiene una única respuesta que dar. La calificación total es 0,3 porque es una única respuesta. El enunciado de las siguientes gráficas, haga clic en la que representa una función de x que sí es 1 a 1. Entonces lo primero que hacemos claramente es eliminar las que ni siquiera son funciones. Entonces no son funciones en términos gráficos, no pueden ser funciones de x. Las que no cumplan la prueba de la línea vertical, que quiere decir las que tengan líneas verticales que se estrellen más de una vez con la gráfica de la función propuesta, que finalmente no es función, una gráfica propuesta más que otra cosa. Y entonces vemos que la de arriba a la derecha encuentra líneas verticales que se estrellan 2 veces, la de abajo a la izquierda encuentra líneas verticales que se estrellan 3 veces, entonces esas dos se deberían eliminar, nos quedan dos candidatas que son arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Entonces listo, eliminadas las dos que ya dijimos, ahora nos falta eliminar la función que no es 1 a 1, entonces no ser 1 a 1 gráficamente es tener pérdida en la prueba de la línea horizontal, que quiere decir que haya líneas horizontales que se estrellen más de una vez con la función. Entonces la de arriba a la izquierda tiene líneas horizontales que se estrellan más de una vez con la función. Entonces esa se elimina y por lo tanto nuestra respuesta correcta es la de abajo a la derecha. Siguiente pregunta, entonces ahora hay que identificar cuál es la función que no es 1 a 1, zona activa, una única respuesta, y resulta que son las mismas cuatro funciones. Entonces de las siguientes gráficas, ok, no son las mismas cuatro funciones, son las mismas cuatro gráficas. De las siguientes gráficas, haga clic en la que representa una función de x que no es 1 a 1. Entonces misma cosa, primero de las cuatro gráficas eliminamos las que no son funciones, ya explicamos que esas son las de arriba a la derecha y abajo a la izquierda, y explicamos que eso es porque no pasan la prueba de la línea vertical. Eliminadas ellas, tenemos que descartar la función que es 1 a 1, porque en este caso queremos señalar la que no lo es, y entonces tenemos que la función de abajo a la derecha es 1 a 1, por eso la eliminamos. La función de arriba a la izquierda no es 1 a 1, y por eso es la función que nos sirve. Ya, última pregunta, identificar la función inversa, entonces tipo zona activa, total de respuestas 1, calificación 0,3. Entonces, listo. Entonces el enunciado, en la gran imagen con cuatro gráficas, haga clic sobre la parte de la imagen que tiene la gráfica de la inversa de esa cosita que está a la derecha, que son como dos rectas con un arquito en la mitad. Y hay las cuatro opciones. Y entonces para encontrar la inversa gráficamente, lo que hacemos es imaginarnos y igual a x, que ahí es esa línea verde que está atravesada en la gráfica grande. Y igual a x, acuérdense que es como la diagonal de pendiente 1 básicamente. Y entonces rotar alrededor de esa, reflejar alrededor de esa. Y entonces lo que nos damos cuenta ahí es que el pedazo de línea que compone a la función original en la parte de los números negativos se estrella una vez con y igual a x, entonces la volteada también y debería quedar una cosa bastante inclinada y así la podemos identificar la inversa súper fácil de las otras que están ahí. Entonces vean, ahí queda el dibujo de la inversa. Entonces, describamos los tres segmentos de la original. Tiene un pedazo subiendo rápidamente en los negativos, luego el arco y luego una cosa que tiene pendiente 1. Entonces esa que tiene pendiente 1 está ahora arriba de y igual a x, al girar queda debajo. El arco está en el segundo cuadrante, al girar debería quedar en el cuarto cuadrante. Y el otro pedazo de recta debería quedar, está en el tercer cuadrante, con el que empieza la función, debería quedarse en el tercer cuadrante, pero debería quedar muy acostado. Y eso nos permite identificar de las cuatro, tres que no son y una que sí es. Y listo, eso era todo el examen, ahí ya está súper explicado. Espero que les haya quedado relativamente claro. Muchas gracias.